Te estaba preguntando, la inflamación del ovario se llama oforitis, con doble O, oforitis. ¿Y la inflamación de la trompa? Eh, la inflamación de la trompa, no, nunca he escuchado que se llame Sí, Ale. sí lo has escuchado, sí lo has escuchado. Salpingitis, Ah, sí. ¿verdad? Pero la salpingitis igual sería la estirpas, la de las trompas cortas. No, no. Cuando No tú cortas, salpingectomía, ajá, cuando tú salpingectomía. cortas es salpingectomía. Sí, tienes razón. Entonces, fíjate que ahí con ovario y trompa sacamos 5 diagnósticos diferenciales. No hemos tocado todavía el colon descendente. Puede haber un tumor en el colon o una oclusión intestinal. No Sí, hemos un tocado el cáncer. sigmoide o un cáncer. Sí, un cáncer o una oclusión. No hemos topado el sigmoide, que puede haber un vólvulo de sigmoide o un cáncer de sigmoide, ¿verdad? Pueden Sí, haber bridas, herencias de una operación anterior en esa zona que da dolor. sí, Entonces, hay que saberse mínimo 5 diagnósticos diferenciales de cada cuadrante, ya, ¿ya? Y para eso hay que saber los órganos que están en cada cuadrante. sí. La escala de Glasgow mide 3 cosas, ¿verdad? La respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Sin embargo, Sí. hay una clasificación, creo que del 2021 o 22, que le ha incorporado otro elemento. ¿Cuál es? Sería, mm, yo lo había leído, eso sería, em, eh, ah, el reflejo pupilar, si no me engaño. El Reflejo pupilar. reflejo pupilar. 0 si no hay Sí, problema. Le quito sí. 1 punto si hay arreflexia de uno de los ojos y le quito 2 puntos si hay arreflexia en los dos ojos de los reflejos pupilares. Bien, cuando ya yo esto que hemos hecho hasta este momento, Janet, y quiero que lo tengas bien en cuenta, todavía yo no he empezado a hacer la discusión. Lo único que Ya, estaba viendo era si tú habías entendido el caso, sí, ¿verdad? Yo no he empezado con síndrome todavía. Lo que yo estaba viendo era si tú habías entendido el caso y tú no has entendido el caso. Te faltan muchas cosas para entender el caso. ¿Cómo yo voy a ya, recibir un paciente que me llega con disnea o con tos y no voy a saber qué quiere decir eso, de dónde viene, por qué se produce? ¿Me entiendes? Entonces, sí, si tú no haces ese ejercicio el día que tú vayas a defender tu caso de predefensa y después de defensa, determinar la historia, sentarte, hacer una tabla donde ponga antecedentes, síntomas de un lado y signos del otro, y diga, ya tú tienes una idea del diagnóstico, lo tienes puesto debajo. Diga, ¿qué relación hay de mis antecedentes patológicos personales y familiares con la enfermedad actual? Eso vas a hacerte esa pregunta. Y después vas a decir, ¿y la fiebre de este paciente? ¿Por qué se está produciendo? ¿Cuántos tipos de fiebre hay? ¿En qué horario es la fiebre? ¿Cómo se le quita la fiebre? Entonces tienes que ver la caracterización del síntoma, pero además saber el por qué se está produciendo. Y eso de sí, cada síntoma y signo que tenga positivo el paciente. ¿Por qué? Porque si tú te sabes eso, vas a tener un 20, un 30% de ganancia. Van a ser preguntas que te vas a quitar del camino, que si te las hacen vas a saber responder sin ningún problema. Va y no te las hacen y libraste. Pero si te dicen, dime el mecanismo de producción de la disnea, ah, yo me lo sé, sí, eso yo me lo estudié, bla, 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 bla. ¿Entendiste? sí. Entonces quiere decir también que todo lo que esté en nuestro caso clínico, tanto lo que yo planteé o la historia de la enfermedad, quiere decir que todo eso son posibilidades que me vayan a preguntar, ¿no? Exacto. Entonces, para tú poder discutir el caso, tú tienes que haberlo entendido primero. Decir entendí es explicarte la caracterización y además el por qué. Porque te va Ya, a permitir, si hacemos este ejercicio siempre, al final te va a permitir establecer relaciones entre esto. Te vas a dar cuenta, pero esta disnea era respiratoria. Pero esta otra disnea era cardíaca. Pero esta otra disnea es del diabético en cetoacidosis. Este es del renal crónico en acidosis metabólica. Entonces te vas a dar cuenta cómo vas relacionando, interrelacionando
la clínica de tu paciente. Sí. Eso es lo primero que quiero que entienda. Lo otro, vamos a síndrome ahora. Ya sí vamos a comenzar con la discusión del caso. ¿Qué es síndrome para ti? Eh, Sería el conjunto de signos y síntomas. Dime los síndromes que tiene tu paciente. Los síndromes sería la diarrea que tuvo. Él tuvo un síndrome diarreico crónico Sí, referido. Ese le podemos poner síndrome diarreico crónico, entre paréntesis, referido. Ahora no lo tiene. sí. ¿Qué más? Después tuvo, tengo que acordarme, no, no tengo que buscarlo en mi caso, ¿no? Claro, tienes que agarrar. Tú me dijiste que Sí, síndrome era síntomas y signos. Tú agarras síntomas y signos que están juntos y formas el síndrome. sí, los síntomas que presentó, ¿no? Fue la fiebre. ¿Cómo se llama el em, síndrome entonces? Con fiebre solita. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el síndrome que involucra a la fiebre? Síndrome febril. Síndrome febril, pero tiene días. Síndrome Sí, febril, ¿qué? fue crónico, ¿no? Porque ya Crónico. está con fiebre a 25 días, ¿Cuándo tú dices que es crónico? ¿A partir de cuántos días? pasando 7 días, ¿Hasta ya siete es, días? ¿Hasta 7 días? o sea, pasando, ¿no? Agudo es un proceso que dura de 7 a 10 días y ya crónico es pasando los 10 días, ¿no? Bueno, para la fiebre se clasifica de 5 a 7 días agudo, Ah, de ya, 7 a 21 días prolongado y más de 21 días, más de 3 semanas crónico. crónico ya, sí. ¿Ya? Entonces, tiene un síndrome febril crónico, tiene un síndrome diarreico crónico referido. ¿Qué otro síndrome tiene? Mm, otro síndrome que tenga, tú, la hemotixia, ¿no? Que presentó, Esa solo, ¿cómo se llama el síndrome? Ese solito síntoma. solo. Solito, solito. Ay, no, no, no sé, no me acuerdo Síndrome ahorita. hemoctoico. Hemotoico. ¿Ya? Porque él tiene causas, no siempre es tuberculosis cuando vemos una hemoptisis. Otro, Eh, la sudoración nocturna, tiene sudoración nocturna, tiene eh, adelgazamiento. sí, pérdida de peso, ¿no? ¿Cómo se llama ese síndrome? Que es una triada, astenia, anorexia, pérdida de peso. Em, Cuando aparece uno de ellos, cualquiera de ellos, decimos el síndrome. no, Síndrome general o constitucional. ¿Es ya, frecuente en una tuberculosis? sí, Sí, ¿verdad? Por tanto, es importante plantearlo, un síndrome general o constitucional. Otro, este paciente em, tiene disnea y taquicardia sí, tiene disney taquicardia. y tiene su crepitante o crepitantes, su crepitante. Entonces, estas tres cosas yo tengo que plantear un síndrome por si acaso. ¿Cuál sería? Sería el respiratorio. No, porque la taquicardia no es de respiratorio. Sería entonces ay no, no es insuficiencia Insuficiencia, respiratoria. no, si te estoy diciendo que no es respiratorio. Sería insuficiencia cardíaca, ¿no? Cardíaca, ¿qué? Congestiva. Izquierda. Izquierda. Esos tres síntomas son de la izquierda, no son de congestión. Recuerda la congestión, hepatomegalia, edema, ascitis, ingurgitación yugular, que no tiene tu paciente.
Ahora, Sí, tiene fiebre, tiene tos con expectoración hemoctóica, tiene malestar general, tiene crepitante, su crepitante, tiene disnea. Todos esos síntomas, ¿en qué? ¿Dónde caen? Ahora sí es respiratorio. ¿dónde caen? ¿En qué síndrome? Eh, s- ¿Sería en qué patología termina? No, ¿en qué síndrome? Yo te estoy dando signos y síntomas. Disnea, fiebre, adelgazamiento, tos con expectoración, su crepitante. Todos esos síntomas de la esfera respiratoria, ¿cómo se llama el síndrome? No, Condensación inflamatoria parenquimatosa pulmonar. bien. Ahora, ese es el paso que viene en la discusión. Lo primero que tú vas a hacer es eso. Al tribunal no se lo vas a decir. Al tribunal le vas a decir esta otra pregunta que te voy a hacer. Pero para ti, para llegar a esta otra pregunta, tienes que pasar por este ejercicio de decir, déjame ver con la tablita que hiciste ahora, ya lo entendí, ahora voy a armar los síndromes. ¿Cuáles son los síndromes que tiene? Ah, tiene fiebre, síndrome febril. ¿De cuántos días? 25, síndrome febril crónico. Tiene hemocticia, un síndrome hemoctóico. Y tengo 5 síndromes. ¿Cuál es la pregunta que viene ahora que yo te voy a hacer? En el paso a Eh, paso que les di. Sería ahora, ¿cuál sería mi diagnóstico, no? ¿Cuál es el síndrome fundamental de esos 5 que hemos dicho? ¿Cuál es el Ujú. síndrome fundamental que tiene el paciente y por qué? Ah, sería tuberculosis, ¿no? El Eso es final. diagnóstico, Janet. Estás loca por llegar al diagnóstico. No, eso es diagnóstico. Yo estoy en síndrome todavía. Ay, síndrome diferencial. No, yo te estoy preguntando ahora, de los 5 síndromes que dijimos, ¿cuál es el síndrome fundamental de todos ellos? Sería el respiratorio, sintomático respiratorio y el herpes. No, es sintomático respiratorio, es una sigla que la tenemos Ujú. los médicos, es R+14, para orientarnos y no olvidar, pero no es un síndrome. Yo te dije 5 síndromes, o entre los dos, síndrome diarreico crónico referido, síndrome febril crónico, síndrome hemoctoico, síndrome general, síndrome de condensación inflamatorio parenquimatoso pulmonar, síndrome de insuficiencia ventricular izquierda. De todos esos síndromes, ¿cuál tú consideras que es el fundamental? El febril El febril. y el inflamatorio. Febril, dime los 3 criterios para seleccionar un síndrome como fundamental. Que presente de 3 a 5 signos y síntomas. Es decir, que un criterio es aquel síndrome que engloba mayor cantidad de síntomas y signos. Entonces la Sí, fiebre no, porque la fiebre nada más es uno solo. sí. Entonces tiene que ser otro. El Sería hemoctoico el, no, porque nada más es uno solo. ¿Para qué voy a decir sería, hemoctoico? sería el inflamatorio entonces. Ah, sería el de condensación inflamatorio Sí, parenquimatoso pulmonar. Pero además, un criterio es ese, mayor cantidad de signos y síntomas. Otro que responda al motivo de consulta y el condensación inflamatoria. Tiene fiebre, y otro el que más me vaya a complicar a mi paciente. Generalmente es este, porque si yo resuelvo la neumonía, no tiene por qué darme insuficiencia ventricular izquierda. sí. ¿Me entiende? Entonces, este es el que yo le voy a decir al tribunal. Cuando yo termino de leer la historia de mi paciente, yo voy a decir, bueno, en este momento voy a comenzar mi discusión de caso, voy a hacer la discusión del caso. Y como mi paciente ingresa con fiebre, tiene tos con expectoración hemoctoica, tiene adelgazamiento, le he encontrado sucrepitantes en la base derecha, yo planteo la posibilidad de un síndrome de condensación inflamatorio parenquimatoso pulmonar. Este síndrome, dentro de sus diagnósticos diferenciales, y ahí empiezo con el diagnóstico diferencial de este síndrome. Cuando yo digo 5 diagnósticos diferenciales y los descarto, yo creo que no tiene esto
a pesar de que se parece a mi paciente, pero le falta esto, por tanto, lo descarto. Cuando yo terminé con 5 diagnósticos diferenciales, voy a decir, entonces, lo que yo pienso, el diagnóstico presuntivo que yo creo que tiene mi paciente es este. Sí. ¿Me entendió? Ahora dime 5 diagnósticos diferenciales de una condensación inflamatoria parenquimatosa pulmonar. Ya sería Porque, POC. discúlpame. No sé si vas con la lógica. Saqué los síndromes, seleccioné el fundamental. ¿Para qué selecciono el fundamental? ¿Qué objetivo tiene buscar el síndrome fundamental? eh, para poder llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico definitivo. ¿Y cómo es que tú llegas al diagnóstico definitivo desde un síndrome? Eh, Podemos ir descartando, ¿no? Así como usted lo dijo, viendo cuál es la patología que se acerca más a nuestros La síntomas y sí, patología, fíjate, tengo un síndrome y quiero llegar al diagnóstico presuntivo. En el medio está el diagnóstico diferencial, ¿cierto? sí, lo que se puede parecer, pero Lo que no, se puede parecer, pero no es a mi diagnóstico que tengo acá abajo. ya, Estos diagnósticos diferenciales, ¿qué son del síndrome fundamental? ¿Qué son? ¿qué son del síndrome? Mm, Sus causas, su sus causas, etiología. Entonces, cuando yo voy a discutir un síndrome, yo busco lo que puede dar ese síndrome. Y ahí no voy a poner asma, porque asma es un síndrome obstructivo bronquial, no es de condensación. Ni voy a poner EPOC porque es un síndrome obstructivo bronquial, no es de condensación. sí, ¿Me entiende? Deja ver qué otra cosa me dijiste. Insuficiencia cardíaca. No voy a poner insuficiencia cardíaca porque eso es un síndrome, no es un diagnóstico. Y es un sí, síndrome aparte. Yo quiero ver cuáles son las causas que me dan condensación inflamatoria, porque una de ellas es el diagnóstico de mi paciente. ¿Me entendiste? sí. Entonces, cuando tú vas a Entonces, discutir el caso de endocrino, la próxima semana, tú vas a buscar cuál es el síndrome fundamental. Debe ser el síndrome hiperglicémico. ¿Cuáles son las causas de hiperglicemia? Ah, que abandone el tratamiento. Otra, que tenga una infección. Otra, que tenga una pancreatitis. Otra, que tenga un tumor de páncreas. Otra, que sea un diabético tipo 1. Otra, que sea una diabetes gestacional. Otra, que sea un diabético tipo 2. Digo, estas 5 son mis diagnósticos diferenciales porque se parecen a lo que tiene, pero yo sé que mi paciente lo que tiene es una diabetes tipo 2. Por tanto, sí, quito todas las otras, que son diagnósticos diferenciales, y me quedo con lo que creo. Aquí vas a ser igual. Síndrome de condensación. Dime 5 causas que pudieran dar condensación inflamatoria en el pulmón y que no es tuberculosis. condensación pulmonar, eh, una, una neumonía, Condensación inflamatoria pulmonar son dos cosas, o neumonía o bronconeumonía. ¿Cuál es la diferencia entre neumonía y bronconeumonía? neumonía, la bronconeumonía sería que está en los bronquios y sería como intra y extra, algo así, la que está por fuera, Neumonía es un foco localizado, infección, sí, localizado. Y bronconeumonía es un foco diseminado en dice, todo el pulmón o en ambos pulmones. Entonces, cuando yo oculto y oculto crepitante, un murmullo vesicular disminuido en la base derecha y crepitantes en la base derecha, yo digo, esto es una neumonía. Y quien me lo da es el neumococo, lo más frecuente. Sin sí, embargo, si yo ausculto un murmullo vesicular disminuido en ambas bases y crepitantes o subcrepitantes en ambas bases, yo digo, esto es una bronconeumonía. Por tanto, descartado el neumococo. Es otro sí, germen. ¿Entendió? sí, Ahora,
Dime 5 causas que den neumonía o bronconeumonía, que es lo mismo que condensación inflamatoria o parenquimatoso pulmonar. Y que no sea Mm, tuberculosis. Tienes que agarrar la clase y las diapositivas y hacer tu propio resumen. Porque ahí yo lo dije. Es decir, no es un neumococo, no es una legionela, no es un micoplasma, no es un hemófilo, no es un virus, no es una neumonía parasitaria, ¿verdad? Y sí, descarto por qué. No es un micoplasma, porque el micoplasma da una fiebre bajita y este la tiene alta porque da cefalea y mi paciente no tiene cefalea y da tos seca y mi paciente tiene una tos húmeda. Por tanto, descartado el micoplasma. Se parece, sí, pero no es. Es una legionela. Ah, sí, cursa con tos, con expectoración, pero la legionela da diarrea aguda y mi paciente en este momento no tiene diarrea. Descartada la legionela. Un estreptococo beta hemolítico. Ah, sí, pero el de estreptococo beta hemolítico da derrame pleural y mi paciente no lo tiene. Y hay antecedentes de faringitis o faringoamigdalitis y mi paciente no lo tiene. ¿Te das cuenta? sí. Entonces, voy descartando gérmenes que son capaces de darme condensación para quedarme con el germen que yo creo que es mi diagnóstico presuntivo, que es el Mycobacterium tuberculosis. Sí, ¿Entendió? sí, Esa es la lógica. Si tú haces ese ejercicio, no va a haber problema para la discusión de tu caso. Y son preguntas que tú sabes que hacen diagnóstico diferencial. Por tanto, son preguntas que me quito del camino, si yo me lo sé. Bien, este paciente tú me planteas que tiene una tuberculosis pulmonar. ¿De qué tipo? sería Clínicamente, típico. sin hacer exámenes de laboratorio ni nada. En el diagnóstico presuntivo, ¿cómo tú pondrías en la historia? Tuberculosis pulmonar Típica. típica. Ah, no, perdón. Sería tuberculosis pulmonar. Mm, Tengo que poner si es intrapulmonar o extrapulmonar. Ya dijiste que era pulmonar, por tanto, descartadas las extrapulmonares. Ah, Ya tú sí, dijiste sí, sí, sí. tuberculosis pulmonar. Caramba. ¿Qué elemento de la clínica y eso está en la diapositiva que dice patogenia de la tuberculosis? Ya. ¿Qué elementos de la clínica te apoyan el tipo de TB? Sería, mm, bueno, la clasificación, ¿no? Tien- Primaria puede ser en este caso. Dime, ¿qué es lo que quiere decir que es primaria? Primaria sería inicio, ¿no? O la fase inicial, si no me equivoco. Es en la fase inicial. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hay una tuberculosis primaria? Porque, o sea, no tenemos todavía los resultados, ¿no? No hemos hecho nada solo por la sintomatología. Sí, solo por la sintomatología. ¿Cómo tú sabes que es primaria? ¿O cómo tú sospechas? Porque es un diagnóstico de sospecha, es presuntivo. Mm, por la infección, por la infección, puede ser. No, la tuberculosis pulmonar primaria, Janet, es cuando el micobacterio, cuando yo me expongo al micobacterio por primera vez, comienzo a formar la lesión de Gone, el complejo primario de Ranke, recuerda eso que hice un videito cortico, a nivel de la Sí, base del pulmón. Y eso ocurre porque yo estoy inmunodeprimido y me enfermo de entrada, porque quizás nosotros, tú y yo, tengamos el micobacterium dentro, pero nuestro sistema inmune está tan duro que él no nos puede enfermar, además de que estamos vacunados y que nos sí, previene de las formas graves de tuberculosis. Entonces,
En la tuberculosis primaria es aquella que ante la primera exposición al Mycobacterium tuberculoso, el paciente enferma porque su sistema inmunológico está comprometido. Eso es tuberculosis Sí. primaria. Ahora, si tú le hicieras una radiografía de tórax a este paciente que está sospechando una TB primaria, ¿dónde estaría la lesión? En la base, En la base. Porque lo típico en una tuberculosis postprimaria, ¿dónde es la lesión? posprimaria. Mm, posprimaria, posprimaria. Ya supón que este No, paciente ante la primera exposición no se hubiera enfermado, pero cuando vino una segunda exposición, se topó otro paciente con tuberculosis y ya él está, tiene su Mycobacterium dentro, ya, lo que su sistema inmune no le había enfermado, y él se expuso por segunda vez, se enferma. Y eso se llama postprimaria exógena. O caen en demasía las defensas del organismo, y eso se llama, sin que me exponga nadie, y eso se llama postprimaria endógena. ya. Donde en una postprimaria exógena o endógena, ¿dónde está la lesión radiológicamente y clínicamente? En la Exógena. primaria, en la base, y en la otra, La otra sería en la parte exógena, ¿no? no, que exógena, te estoy hablando del pulmón. Ah, la parte sería, a ver, sería la en, ¿Qué tú has oído decir siempre que la tuberculosis asienta dónde? En el pulmón. ¿En qué parte del pulmón? en la parte superior. En los vértices. Siempre hemos Sí, escuchado que la tuberculosis está en los vértices, en los lóbulos superiores, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta estar acá arriba? porque es más húmedo. No, Ay, ¿por qué eran? porque es más oxigenada esa zona, más oxigenada, húmeda, oxigenada. Entonces, a él le gusta vivir acá, pero es en la posprimaria. En la primaria, en la base. En la posprimaria, arriba. Sí, ¿Ya? Entonces tendría una tuberculosis pulmonar primaria. Ese sería el diagnóstico que tú plantearías. ya, Cuando tú vayas a mencionar los laboratorios para este paciente, además el otro diagnóstico sería un herpes simple en la región glútea. Sería otro diagnóstico de tu paciente. sí, Cuando tú vayas a indicar los laboratorios, tienes que acostumbrarte a hacerlo en tres. Los primeros que vas a hablar es lo que vas a hacer de sangre, lo humoral. Lo segundo que vas a, lo tercero, primero lo moral, lo tercero lo imagenológico. Y si hay algo entre imagenología y sangre, lo pongo en el medio. Por ejemplo, si yo tuviera que indicar heces, lo pongo en el medio. Si tuviera que indicar orina, lo pongo en el medio y termino con imagenológico. ¿Me copia sí, lo que te sí, quiero decir? sí, copio. Por ejemplo, si, si primero pido hemograma, primero va la parte sanguínea, Y no me de ahí hiciste voy con, hemograma a este paciente y es importantísimo. sí, debería ¿Qué, entrar todo qué, para ver tú, cómo está, qué para esperarías ver si encontrar en el hemograma? una anemia por la pérdida de peso que tiene él. Es decir, me imagino que si pierde de peso, no come bien, posible esté anémico, un Debe paciente estar inmunodeprimido, ¿verdad? ¿Por qué más entonces, indico el hemograma? para ver los leucocitos, ¿no? ¿Cuál tú También esperas que esté comprometido ahí? eh, debe estar arriba de 16 por ahí más o menos. Puede haber una leucocitosis, Sí, pero de los puede, leucocitos, ¿cuál es el que se aumenta de verdad? el que se aumenta de verdad. ¿Cuáles son los leucocitos que tú conoces? Mm, no, Fíjate cómo te ganas esa pregunta, porque te veo dudando desde el principio. Entonces te la ay, ganas y así mismo el tribunal te va a hacer. Si te ve un poquito de duda en algo, allá viene. ah, sería, Quítate la mano de la boca. Vas a trabajar en ese sentido.
Ni en Ya este sería, ejercicio, ni en el tribunal, mano en la boca. Las manos siempre tranquilas aquí abajo que denoten seguridad en ti, ni que no estás estresada. Las manos tranquilas debajo en el escritorio. Ahí. ya serían los neutrófilos. Neutrófilos, ¿Qué más tengo? Los eosinófilos, sí, eosinófilos. y los neutrófilos también, Ya me dijiste sí. neutrófilos Hay y eosinófilos. neutrófilos, eosinófilos. Ah, y el linfocitos también. Los linfocitos, Sí, me acuerdo de eso. basófilos y Eosin- monocitos. Ah, sí, cierto. De los cinco, ¿cuál es el que está alterado en una TV? En una TV sería los, los... Ujú, mano en la boca. Ay, es que me estreso de no acordarme las cosas. Me Los da linfocitos. los linfocitos. Las bacterias elevan los neutrófilos. Las bacterias de forma general elevan los neutrófilos. La tuberculosis es una excepción. Ella eleva los linfocitos porque hay un compromiso importante de la inmunidad retardada, que son los linfocitos. O sea, aquí no es primera línea la que está elevada, los polimorfos, no, son los linfocitos. Se le llama horizonte inmunológico en la TB. En la TB se le dice a eso horizonte inmunológico, que están elevados los linfos. Bien, le indicaste hemograma para ver la hemoglobina, para ver el diferencial de los leucocitos buscando linfocitosis y hay que hacer hemograma por otra cosa. Ah, también le pedimos, aparte de hemograma, le tenemos No, que no, pedir una. en el hemograma busco otra cosa. Ya estoy buscando la parte de la anemia. ¿Qué más? ¿Sabes lo que es la BSG, VSG? VGCG. Con ese nombre no. Ah, pero así te lo informan todos los técnicos con esa sigla. Ah, VSG, velocidad de sedimentación globular o ya. eritrosedimentación. ¿Cómo Entonces está? sería la parte de ese, de coagulograma. No, eso está en el hemograma. Eso está en el Ya. hemograma. ¿Cómo estaría la velocidad de sedimentación globular de glóbulos? Ya. ¿Cómo sedimentan los glóbulos? Eso el técnico lo echa en una pipeta larga y el glóbulo Ujú, se va al fondo y el plasma queda arriba. Y él lo mide en milímetros por hora. Y en la ya. tuberculosis está acelerada por encima, como es un hombre, más de 10 milímetros por hora. En la mujer hasta 20, en el hombre hasta 10. Entonces, es un reactante la velocidad de sedimentación globular junto con la PCR, que no es del hemograma, y la procalcitonina, que no es del hemograma, son reactantes de fase aguda, de fase inflamatoria, que en todo este tipo de enfermedades usted indica los tres, porque te da más valor para el diagnóstico. Es decir, que tú aquí a este paciente le podías haber indicado una procalcitonina que se eleva en las bacterias y le podías haber Mm. indicado proteína C reactiva, que son reactantes de fase inflamatoria. Bien, después de haberle hecho el hemograma, ¿qué otro laboratorio le vas a pedir? Una De sangre, gasometría. de sangre. Bueno, una gasometría. ¿Qué esperas encontrar en la gasometría? eh, una acidosis respiratoria. Bien. ¿Qué más le vas a indicar? Le voy a indicar después hemograma, ya tengo gaso De sangre. eh, de sangre, estoy pensando de sangre. ¿Tú le Acá, indicaste? ¿cómo? Ya tú se lo indicaste ahorita cuando lo leíste, tú le indicaste. ¿Qué más le indicaste? Le indiqué, Le indicaste Gene después, Expert. sí, sí, ¿Por qué le pero indicaste Gene Expert? Ah, ¿por qué bueno, le pero el Gene indiqué? Expert es de saliva, ¿no? Sí, Ah, ese, sí, he salido. ese es que yo no lo conocía. En Cuba no hacíamos eso. Me estoy enterando con ustedes. Ah, ese lo Pero dejamos le para el mes. cuento,
Dime. Pero le cuento que en el artículo de Bolivia, ¿no? De tuberculosis, ahí está, ahí indica que es el número uno para la tuberculosis, el Genesis Expert. Pero es de Ahí yo lo saliva, leí, ¿sí? sí, es de saliva. Entonces se lo vamos a dejar para el medio. Ya, Pero de sangre tú le indicaste otra cosa, porque tú ¿qué más? pusiste un diagnóstico presuntivo, Ya, sospechaste una enfermedad, de además de la sangre. TB. mm, Le pedí Elisa, Ah, le pediste lisa porque tú sospechabas un VIH. Por sí, sí, tanto, es de sangre, ese sí es de sangre. Le vamos a hacer ELISA para descartar un VIH-Sida. sí, Bien, eso sería lo de sangre. Ahora, antes de llegar a la radiografía, le haríamos entonces el GeneXpert. sí. Qué es lo que evalúa esa prueba? Evalúa, ¿cómo sería? ¿Para qué se le indicas? Se le indico para tener la seguridad de que sí eso, que sí ese es mi diagnóstico, ¿no? Es decir, apoya el diagnóstico presuntivo, pero se lo indica por otra cosa también. Mm, Tiene dos indicaciones. ¿Por qué sería? Para ver la resistencia a la rifampicina. Sí, ¿verdad? Ya, son por esas dos cosas. Ahora, en la radiografía ¿de dónde le vas a indicar a tu paciente? Dijiste, le indico radiografía. ¿De dónde? De tórax. Ah, radiografía de tórax. ¿Qué esperas encontrar en la radiografía de tórax en una tuberculosis primaria, pulmonar primaria? Mm, Puede haber eh, cavitaciones. ¿Tú crees que en esta primera etapa ya estén las cavernas? No, No. Las cavernas aparecen ya cuando el Mycobacterium está afectando arriba. sí. Sería entonces, ay, no, Y por eso es que entra dentro de las condensaciones inflamatorias parenquimatosas, porque te da como si fuera una neumonía de base. Entonces, en la sí, base derecha, sobre todo, aparece una imagen homogénea radiopaca, radiopacidad homogénea, en la base del campo pulmonar derecho, sobre todo. Entonces, sí. pareciera una neumonía neumococo. La historia es la que me hace pensar en tuberculosis. Entonces, eso es lo que tú verías en la radiografía. Una imagen, una radiopacidad homogénea que ocupa toda la base pulmonar del campo pulmonar derecho. Radiopacidad. Ajá. Y como este paciente tenía una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué otra cosa tú irías a mirar en la radiografía? Eh, ¿Cómo está ay, aparte radiológica, puede ser la silueta cardíaca o algo así? Ajá. ¿Cómo se llama eso? Se va a acabar el tiempo y te paso otro enlace, Janet. Ya, ¿Cómo se llama eso? no me acuerdo, doctor, no. Índice